Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la LaserPacker LP5. En 3D Work tuvimos la suerte de probarla a fondo, es la grabadora esta láser dual nueva. Y bueno, queremos compartir aquí pues nuestra experiencia, ¿no? Todo basado en la reseña que publicamos hace poco, el 28 de abril. Eso es. La verdad es que venía precedida de la LP4, que ya gustó bastante. Pero esta LP5, sube la apuesta. Hablamos de 20 vatios, con un láser de fibra y otro de diodo combinados. Suena potente, sí. La idea hoy es desgranar qué tal nos fue con ella, qué ofrece este equipo que, ojo, se posiciona como premium, y ver si de verdad cumple. Exacto, vamos a ver un poco todo. Las especificaciones clave, claro, pero también todo el ecosistema que trae, los accesorios que probamos, el software, que siempre es un punto importante, y sobre todo, pues eso, el día a día, ¿no? Cómo funcionó en nuestras manos con diferentes materiales, veremos lo bueno y bueno, también las cosillas que no nos convencieron tanto. Perfecto. Pues si te parece, empecemos por el corazón de la máquina. Ese sistema láser dual, ¿qué tiene de especial? ¿Es para tanto como dicen? Pues mira, en nuestra opinión sí que marca una diferencia notable. Es que combina dos mundos. Tienes un láser de fibra de 20 vatios, el de 1064 nanómetros, que es ideal, vamos, lo usamos para metales, para plásticos. Consigue un detalle muy fino. Vale. Y luego tienes el de diodo, también de 20 vatios, a 450 nanómetros. Este es el caballo de batalla para madera, cuero, piedra, metacrilatos. Vamos, los materiales más habituales. Entiendo. ¿Y cómo funciona? ¿Hay que cambiar algo físicamente? Nada. Eso es lo bueno. Tiene un sistema interno de espejos, un galvanómetro, que conmuta entre uno y otro. Tú eliges en el software qué láser usar y listo. La verdad es que eso nos pareció muy cómodo. Da una versatilidad enorme sin complicarte la vida. 20 vatios en cada uno, has dicho. ¿Y la velocidad, qué tal? Mencionamos en la review que llegaba hasta 10.000 ms. Sí, sí, es muy rápida. La verdad es que impresiona verla trabajar a esa velocidad. Y la construcción, ¿eh? También la destacamos, ¿no? Se sentía sólida. Totalmente. La calidad es premium, no hay duda. Toda de aluminio, bien ensamblada, se nota robusta y además es muy compacta. Es fácil de llevar de un sitio a otro, la verdad. Claro, la portabilidad es un punto fuerte. Definitivamente. Pero claro, esa compacidad tiene su contrapartida. Ujú. El área de trabajo base nos pareció algo justa, sinceramente. Hablamos de 120 por 160 milímetros si usas el formato ovalado o 100% si vas a un cuadrado. Sí, eso para según qué proyecto se puede quedar corto rápido. Exacto. Para detallitos o piezas pequeñas vale, pero si quieres hacer algo un poco más grande, Ahí es donde entran los accesorios, ¿no? Que también los probamos. Estaba la extensión deslizante, la Extension Slider. eso es. Con esa extensión, el área ya cambia bastante. La amplía hasta 160 por 300 milímetros. Ahí ya tienes más margen. Mucho mejor, sí. Y también estaba el accesorio rotatorio, para grabar en objetos cilíndricos, ¿verdad? Y un purificador de aire. Sí, probamos ambos. El rotatorio funciona bien para tazas, vasos, ese tipo de cosas. Y el purificador, bueno, hace su función, aunque luego comentaremos un par de detalles sobre él. Vale. Y mención aparte, creo, para la cabina de seguridad, la Safety Enclosure. ¿Qué tal esa? Pues mira, la idea es buena, es un cerramiento completo, con sensores de seguridad, su propio filtro, incluso una cámara para ver el proceso. Da tranquilidad, sobre todo siendo un láser clase 4. ¿Suena bien? Sí, pero tuvimos nuestros más y nuestros menos con ella. El montaje nos resultó un poquito engorroso, la verdad. Y un detalle importante que vimos en 3D Work, no es compatible con la extensión deslizante. O usas una cosa o usas la otra. Hay que elegir. Vaya, eso es un punto a tener en cuenta. O seguridad extra o área extra, pero no las dos a la vez. Exactamente. Bueno, pasemos al software. El Laser Packer Design Space, LDS. Nuestra experiencia general. A ver, para empezar y para tareas básicas no está mal. Tanto en el ordenador como en la app móvil nos pareció bastante intuitivo. Además, tiene integrada la Craft Zone, que es como una comunidad donde la gente comparte proyectos, ideas. Eso está bien para inspirarse. Vale, para empezar bien, pero ¿qué echamos en falta? Pues mira, para un equipo de este nivel y sobre todo de este precio, sí que nos pareció que se quedaba un poco corto en opciones avanzadas. Si vienes de usar software más potente como Lightburn, por ejemplo, notas las limitaciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué nos encontramos en las pruebas? Pues cosas como no tener una estimación fiable del tiempo que va a tardar un grabado. Eso es un poco frustrante.
O, por ejemplo, necesitar conexión a Internet constante para poder editar proyectos. Son detalles que en el uso diario, pues, restan un poco. También notamos cierta falta de control fino en algunos parámetros. Entiendo. Software funcional para empezar, pero mejorable para usuarios que quieran exprimir la máquina al máximo. Esa sería una buena forma de resumirlo, sí. Muy bien. Vamos a lo importante, los resultados. ¿Qué tal grabó y cortó la LP5 en las pruebas que hicimos en 3D Work con distintos materiales? Pues aquí, la verdad, los resultados fueron en general muy positivos. Quedamos bastante contentos. Los grabados en madera, cuero, piedra, excelentes. Mucho detalle, muy nítidos. Incluso en metal, que suele ser más difícil para los láseres de diodo, el láser de fibra hizo un trabajo estupendo. Ajá. Destacamos en la review una función llamada helical cutting. Ah, sí, el corte helicoidal. ¿Qué es exactamente? Es una técnica que usa como un movimiento en espiral para cortar. Nos permitió hacer cortes sorprendentemente limpios en chapas finas de metal, algo que no esperábamos tan fácilmente. Interesante. ¿Y el corte en otros materiales? Metacrilato, por ejemplo. También bien. Probamos a cortar metacrilato, acrílico, de hasta 15 milímetros de grosor, y lo hizo sin problemas, aunque requiere varias pasadas, claro. Pero el resultado fue limpio. O sea que en rendimiento puro, tanto grabando como cortando, la máquina cumple. Sí, la potencia está ahí y los resultados son buenos en una amplia gama de materiales gracias al doble láser. También hicimos pruebas con técnicas un poco más avanzadas, ¿no? Recuerdo el grabado 3D y el multicolor. Sí, experimentamos un poco con eso. El grabado 3D utiliza mapas de profundidad para crear relieves en el material. Los resultados pueden ser muy vistosos, la verdad, pero tiene su miga. Necesitas preparar bien esos mapas de profundidad y, sobre todo, nos pareció un proceso bastante lento. ¿Y el grabado multicolor? Acción controlada de ciertos metales para generar diferentes tonalidades, o bien en el uso de tintes o aditivos especiales que reaccionan al láser. Conseguimos algunos efectos interesantes, pero requiere mucha experimentación, mucha prueba y error para dar con los parámetros justos y obtener resultados consistentes. No es algo inmediato. Vale, son posibilidades que están ahí, pero que requieren más dedicación por parte del usuario. Exacto. No son funciones de pulsar un botón y listo. Y un tema que no podemos olvidar, la seguridad. Es un láser de clase 4, eso no es ninguna broma. ¿Qué precauciones destacamos como imprescindibles? Importantísimo. Insistimos mucho en la review. Primero, ventilación adecuada siempre. Se generan humos y hay que extraerlos bien. Segundo, las gafas de protección. Vienen incluidas y hay que usarlas siempre que la máquina esté funcionando sin la cabina de seguridad. El láser es invisible y muy peligroso para los ojos. Fundamental. Tercero, no dejar la máquina funcionando sin supervisión. Nunca. Y cuarto, tener cerca medidas antiincendio básicas, como un pequeño extintor o una manta ignífuga. Algunos materiales pueden prender. Bien apuntado. ¿Y el sistema de enfoque? Nos pareció práctico. Sí, el enfoque utiliza dos puntos láser rojos que proyecta sobre el material. Cuando alineas esos dos puntos en uno solo, moviendo el cabezal arriba o abajo, tienes la distancia focal correcta. Es un sistema bastante común y en nuestras pruebas funcionó bien, nos pareció preciso y fácil de usar. Vale, perfecto. Pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Vamos a recapitular y a dar el veredicto final de 3D Work. Empecemos por lo bueno, los puntos fuertes clave que identificamos. Pues sin duda lo primero es la potencia y la versatilidad que da el sistema láser dual. Poder trabajar tantos materiales con una sola máquina es wow, es una gran ventaja. Sí, Luego, la alta velocidad de grabado es realmente rápida. La calidad de construcción y la portabilidad, como ya dijimos, también son puntos muy a favor. Es una máquina bien hecha y fácil de mover. ¿algo más? El ecosistema de accesorios, aunque con los matices que comentamos, como lo de la cabina y la extensión, sí que amplía bastante las posibilidades de la máquina. Y la facilidad de uso inicial para tareas sencillas. Para alguien que empieza es relativamente fácil ponerse en marcha. Ajá. Y un último punto positivo que valoramos fue la documentación, que era bastante completa, y el soporte postventa. Tuvimos alguna consulta y nos respondieron bien. De acuerdo. Potencia, versatilidad, velocidad, calidad, portabilidad y buen soporte inicial. ¿Suena bien? Pero toda máquina tiene sus sombras. ¿Cuáles fueron las debilidades o puntos débiles principales que detectamos? Pues también hubo varios, sí. El primero, y quizá el más evidente para empezar, es el área de trabajo base. Es limitada si no compras la extensión. Claro. El precio es una máquina cara.
La calidad y la tecnología dual se pagan, pero bueno, es una inversión considerable. Y hay que tenerlo en cuenta. No es para todos los bolsillos. Cierto. El software LDS, como ya comentamos, funcional, pero se queda corto para usuarios avanzados o para quien busque un control muy exhaustivo. Creemos que es un punto a mejorar claramente. ¿Algún otro detalle? El ruido. La máquina en sí no es excesivamente ruidosa, pero cuando conectas el purificador de aire opcional, ahí sí que notamos que el nivel de ruido subía bastante. Ah, mire. Y luego, detalles más pequeños pero que suman. La falta de un interruptor físico, de apagado total. Tienes que desenchufarla para asegurarte de que está completamente apagada. O que el purificador de aire sea de activación manual, no se enciende y apaga automáticamente con el trabajo. Son pequeñas cosas que le restarían comodidad en el día a día. Ya. Y bueno, también tuvimos alguna desconexión wifi esporádica durante las pruebas, nada grave, pero ahí estuvo. Y al principio nos costó un poco hacer funcionar la conexión USB con un ordenador Mac. Al final lo conseguimos, pero no fue inmediato. Vale, entiendo. Área limitada, precio alto, software mejorable, ruido con el filtro y algunos detalles de usabilidad y conexión. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál fue la valoración global en 3D Work? Pues, sopesando los pros y los contras, nuestra valoración final fue de 3.7 sobre 5 estrellas. 3.7 sobre 5. Vale. Entonces, resumiendo un poco nuestra experiencia desde 3D Work para quien esté pensando en ella. La LaserPecker LP5 es una máquina muy potente, sin duda, increíblemente versátil por ese doble láser que le permite atacar casi cualquier material, y con una construcción y portabilidad que son de primera. Ideal si necesitas moverla o no tienes mucho espacio, y si quieres trabajar rápido y con variedad de materiales. Exacto. Ese es el perfil. Pero como decíamos, hay que ser muy consciente de los compromisos que implica. Principalmente esa área de trabajo estándar, que es reducida, un software que puede frustrar a los usuarios más experimentados que busquen control total y un coste que es elevado. Es un equilibrio delicado, ¿no? Sí, es la clásica encrucijada en este tipo de equipos compactos. Buscas máxima potencia y portabilidad, pero a menudo eso implica sacrificar algo de área de trabajo o de funcionalidades avanzadas de software y pagar un extra por esa miniaturización y tecnología. Nos deja con una reflexión interesante, que surgió durante el análisis en 3D Work, de hecho. En estas herramientas de escritorio cada vez más potentes y pequeñas, ¿hasta qué punto estamos dispuestos como usuarios a sacrificar tamaño de trabajo o profundidad en el software a cambio de esa potencia y esa versatilidad compacta? Es una buena pregunta, sí. Dependerá mucho de las necesidades y prioridades de cada uno al final. Desde luego. Algo en lo que pensar al valorar esta LP5 frente a otras opciones del mercado. Pues creo que hemos hecho un buen repaso. Sí, bastante completo creo. Hemos tocado todos los puntos clave de nuestra experiencia.